Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Pero ¿qué utilidad puede haber en mis palabras y consejos si yo sé que mi caso en todo esto es el del hombre que dijo a un ave? No pretendas enderezar lo que no puede ser enderezado, ni enseñar al que carece de razón. Dijo Dimna. ¿Y cómo fue eso? Los monos, el ave y el hombre. Dijo Kalila. Cuéntase que un grupo de monos que vivían en una montaña vieron cierta noche volar a una luciérnaga. Y creyendo que fuera una chispa de fuego, reunieron leña, la acumularon encima de ella y se pusieron a soplar. Cerca de ellos, en un árbol, había un ave que se puso a llamarlos y decirles: «Lo que veis no es fuego». Pero se negaron a escucharla. Entonces se bajó para explicarles. Pero en ese momento pasaba un hombre y le dijo: «Oh ave, no intentes enderezar lo que no puede ser enderezado, ni enseñar al que carece de razón, porque quien se empeña en enderezar lo que no puede ser enderezado, se arrepiente. En la piedra que no se puede cortar, no se prueban las espadas, y una vara que no tiene flexibilidad, no se puede enderezar». Pero el ave no quiso prestar atención a las palabras de aquel hombre, ni aprovechar sus consejos. Y así se acercó a los monos para explicarles que la luciérnaga no era fuego. Y en tanto lo hacía, la cogieron y le cortaron la cabeza. Y este es tu caso en el poco provecho que puedes sacar del saber y de los consejos. Y de ti, oh Dimna, se han apoderado la falsedad y la fatuidad, siendo tanto la una como la otra pésimos defectos, entre los cuales el peor es la falsedad. Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, Erika Arango, Alejandra Cardona, Andrés Correa y Edwin Solórzano. Hoy continuaremos viajando por la India y nuestro recorrido nos llevará a encontrarnos con textos políticos y morales, con relatos religiosos, con poesía bengalí y con figuras literarias como Tagore. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento del texto Kalila y Dimna, una obra que ha sido situada por estudiosos en el siglo VI a.C., pero que otros consideran mucho más antigua. Escrita en sánscrito bajo el título Panchatantra, que quiere decir los 5 tratados. Esta es una obra con fines didácticos que busca ser guía no solo de gobernantes, sino de la humanidad en cualquier momento de la historia. A pesar de la multiplicidad de versiones sobre su autor, se cree que fue escrita por un sabio llamado Vaidava y entregada a un rey que le había encargado su construcción. Este texto fue celosamente guardado en la India hasta que un médico de la corte del rey persa Cosroes I en el siglo VI después de Cristo visitó la India y pudo traducirlo al persa y llevarlo a su monarca. Ya en el siglo VIII el texto sería traducido al árabe y llevado hasta el califato de Bagdad, donde además se le incluirían nuevas historias. Solo hasta 1251 se conocería en Europa una versión española que se dice fue mandada a traducir del árabe por el rey Alfonso el Sabio cuando todavía era un infante. En la obra, un par de chacales llamados Kalila y Dimna conversan sobre una variedad de temas que van desde asuntos morales hasta consejos cotidianos para los que cumplen diferentes roles en la vida. Pero tal vez lo más particular de esta obra, por la que transitan decenas de animales y también seres humanos, sea su estructura narrativa, la cual presenta una historia principal y al interior de esta otras tantas. De esta manera, el lector va y viene
recogiendo elementos de varias historias y comenzando cada cierto tiempo una nueva. Toda una estructura espiral que motiva a seguir la lectura. Pero tal vez sean las palabras que dijera Vaidava al rey que le encargase construir la obra la mejor presentación de la misma. Dijo Vaidava: quien se consagra con devoción a estudiar este libro y sin desaliento medita con atención e inteligencia en su contenido y desentraña todo el sentido que sus enseñanzas encierran, quedará capacitado para escalar las más altas posiciones y realizar las más grandes proezas, siempre y cuando que la suerte y el destino le ayuden, que sea perseverante, que no permita que la fatiga paralice sus esfuerzos y que no abandone ni maneje a desgano un proyecto que ha emprendido. Pero transitemos ahora hacia una serie de relatos religiosos y otros morales en los que también encontramos el espíritu de la India. La creación de la tierra. En un principio, la nada estaba formada por aguas y mareas, sobre las que se movía Prasdachapi, convertido en viento. Cuando vio una hoja de loto que flotaba ante él, pensó: tiene que haber algo que la sustente. Y entonces vio la tierra. Se convirtió en cerdo y la sacó a la superficie. La extendió alrededor de la hoja de loto y la consolidó con piedras. La creación de las montañas. Las montañas son los hijos mayores de Prajapati. Eran elementos voladores. Volaban y nunca se quedaban paradas en un sitio por mucho que les gustara, porque la tierra aún no era bastante consistente. Luego Indra les cortó las alas. Con estas montañas consolidó la tierra y de lo que habían sido alas nacieron las nubes de tormenta. Por eso se agrupan siempre en torno a las montañas, porque son su punto de origen. Por eso llueve casi siempre en torno a las montañas. De los recortes de las alas brotaron las frutas Karira. Por eso las nubes tormentosas aumentan tanto en tiempo de lluvias. La razón por la que se ofrecen los sacrificios es porque el sacrificio del Varuna Pragasa trae la lluvia. La causa de que llueva casi siempre es porque con el sacrificio se atrae la lluvia. Escuchábamos en voz de Edwin Solórzano un fragmento tomado del Brahmana, texto sagrado de la literatura védica. Los Brahmanas son parte de los textos Sruti, revelados, de la antigua literatura de la India. Esencialmente, son comentarios a los Vedas, explicando los sacrificios de fuego y los rituales védicos. Fueron compuestos en sánscrito védico y la época de su composición a veces se conoce como periodo brahmánico, aproximadamente entre el año 900 a.C. y el 500 a.C. Los brahmanas más antiguos fueron contemporáneos a la prosa de comentarios del Ayurveda negro, pero solo han sobrevivido fragmentos. Los Vedas son 4 colecciones de textos escritos en sánscrito que forman la base del extenso sistema del hinduismo. La palabra Veda quiere decir ciencia. Las 4 colecciones védicas son Veda de las estrofas o de los himnos. Tenían la misión de invitar a Dios a asistir a los sacrificios. Veda de las fórmulas mágicas o de los conjuros, que se caracteriza por reunir conjuros contra enfermedades, expiación de pecados, de conservación del amor. Veda de los cánticos o de las melodías, constituye un manual para el culto, y Veda de las fórmulas sagradas,
que reúne oraciones en verso y en prosa rimada. El poder del mantra. El poder y alcance del mantra depende de la actitud del que lo repite. Así lo evidencia la siguiente historia. Un eremita vivía a la orilla del río. Era alimentado por una lechera que todos los días le regalaba leche para su manutención. El eremita había concedido una mantra a la buena mujer y le había dicho: repitiendo este poderoso mantra, puedes ir a través del océano de la existencia. Pasó el tiempo. Cierto día en que la lechera iba a cruzar el río para llevar la leche al eremita, llovió torrencialmente y las aguas del río se desbordaron. No había manera de pasar el río en barca. La mujer recordó lo que le había dicho el eremita. Repitiendo este poderoso mantra, puedes ir a través del océano de la existencia. Y se dijo a sí misma: ¿y esto solo es un río? Repitió interiormente el mantra con mucho amor y motivación y comenzó a caminar sobre el agua hasta llegar a donde estaba el eremita. Al verla, muy extrañado, preguntó: ¿cómo has podido llegar hasta aquí si el río se ha desbordado? La mujer repuso: como me dijiste que con el mantra que me entregaste podía atravesar el océano de la existencia, pensé que sería mucho más fácil cruzar el río. Recité el mantra y lo pasé caminando sobre las aguas. Al escuchar esta explicación, el eremita se llenó de vanidad y pensó: ¿qué grado de evolución debo tener cuando la lechera ha podido hacer esta proeza con mi mantra? Días después, el eremita tenía que ir a la ciudad. Las lluvias monzónicas no habían cesado y el río continuaba desbordado. El eremita pensó que no había ningún problema. Si el mantra había funcionado con la lechera, ¿cómo no iba a funcionar con él? Empezó a repetir el mantra y se lanzó a las aguas del río. Automáticamente se hundió hasta el fondo y pereció. El maestro dice: el ego es la muerte de lo más real que hay en uno mismo. No libera, esclaviza y ahoga. La literatura india se caracteriza por un anhelo de trascendencia. Ya desde los libros sagrados hindúes escritos en sánscrito son relatadas experiencias místicas humanas que pertenecían a una radical apertura del ser por la que el sujeto, en el borde de sus propios límites, se expone a la presencia de un todo o principio de unidad o de un ser trascendente que parece dar pleno sentido a los más codiciosos dinamismos de la existencia. En tales casos, el individuo aparece engrandecido en sus capacidades de afirmación y adhesión a lo real, y se experimenta a sí mismo en un estado de auténtica salvación personal, así como lo hace el personaje de la lechera en el anterior relato. Escuchábamos el poder del mantra, tomado del libro 101 Cuentos de la India, la tradición de un legado espiritual. Esta es una recopilación de cuentos clásicos que son en sí mismos un cuerpo de transmisión de enseñanzas, que nace de un proceso de destilación que los libera tanto del discurso religioso como del contenido dogmático, convirtiéndolos en narraciones de gran valor literario. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Un referente de la literatura de la India es Tagore. Escuchemos a nuestro compañero Andrés y dejémonos tentar por la literatura de este escritor. Antes de ingresar directamente a la figura de Rabindranath Tagore, les propongo que nos acerquemos a un contexto de la India a través de la mirada
de la poeta belga-española Chantal Maillard, quien en sus diarios consigna las impresiones de los años que pasó en el país de la India. Cuanto más desacostumbradas sean las circunstancias con las que uno tenga que enfrentarse, más fácil es proceder a la observación de la propia mente. Y esto es lo que supuso la India para la poeta Chantal Maillard, una serie de circunstancias a la cual ella, su sentir y su cuerpo estaban desacostumbradas. A finales de los 80, dice Chantal Maillard, Benarés no era ni mucho menos el destino turístico que es ahora. Aún era un lugar donde uno podía poner en duda la vigencia de sus códigos y someter a prueba la conciencia de su identidad. Mi estancia en la sagrada ciudad de Shiva se prolongó hasta bien entrada la estación seca, tiempo suficiente como para que las brumas del amanecer se me calaran en los huesos y la mirada de los búfalos llegara a convertirse en un estado interior. Vestí el sari y me respetaron por llevarlo atendiendo a la exactitud ritual de los pliegues. Aprendí a cocinar con queroseno en utensilios sin asas de acero inoxidable, a darle cáscaras de plátano a la vaca pedigüeña que a diario venía a visitarnos, a no frenar con la bicicleta en los cruces, a adormecerme con el sonido de las voces infantiles que recitaban los textos sánscritos en la escuela cercana. Acompasé el gesto con los de la anciana brahmana que ponía a secar las boñigas sobre los peldaños que llevaban a mi puerta, y dejé finalmente de irritarme cuando a las 4 de cada madrugada, en la terraza de la casa contigua, los ascetas visnuistas dandín, portadores de bastón, despertaban al vecindario, iniciando sus prédicas inacabables con los altavoces a plena potencia. Todas aquellas cosas fueron poco a poco modificando mi manera de estar en el mundo. Me procuraron otro tiempo, más dilatado y lleno. La nostalgia de ese tiempo es lo que me instó a volver allí una y otra vez. ¿Qué es esto que así me aprieta el pecho? ¿Mi alma que quiere salir al infinito o el alma del mundo que quiere entrar en mi corazón? Dice Rabindranath Tagore en uno de sus poemas. Nació en Bengala en 1861 en el seno de una familia de terratenientes que pertenecía a la crema innata de la intelectualidad india y que tuvo su mérito en el movimiento cultural del Renacimiento hindú, movimiento que se dio a finales del siglo XIX y que buscaba rescatar y poner en circulación los valores de la cultura india. El mismo Mahatma Gandhi lo llamaba a Tagore el gran centinela de la India, porque Tagore estaba alerta a lo que sucedía en su país, en calidad de reformador social, en el marco del colonialismo inglés. Por ejemplo, en su novela Gora, critica al sistema de castas. Como pedagogo, Rabindranath Tagore se ocupó de crear una universidad que rescatara las enseñanzas antiguas de la India y apoyó la creación de una universidad muy especial llamada Morada de la Mujer, dedicada exclusivamente a investigar los problemas de la mujer. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1913 por su obra poética, sus cuentos cortos, novelas, ensayos y dramas. También fue pintor, compositor de canciones y educador. Su escritura es una mezcla de misticismo, espiritualidad, interés por el mundo exterior, y también hay trazas de romanticismo. Para Rabindranath Tagore, el arte es un camino a la espiritualidad. Es una de las manifestaciones del yoga. Escribía en bengalí y él mismo traducía sus textos al inglés. Y su escritura se caracteriza por frases breves y musicales. Considerado el indio más universal desde un punto de vista artístico, y en su momento fue el indio que más influjo ejerció sobre sus compatriotas. Usted está escuchando Brevísimo,
Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. উপলব্ধি। মানুষকে মানুষ যেন ভয় পায় আজকাল, চিনতে পারে না। মানুষ গাছের মতো সবুজ হলে বড় ভালো হতো, রাজহাঁসের মতো শুভ্র হলে তাকে বিশ্বাস করা যেত। গাছকে গাছ চিনে জল দিই রোজ, রাতকে রাত চিনে কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে, ফুলকে ফুল চেনে সুঘ্রাণ নেই, ছুরিকে ছুরি চেনে দূরে সরে যাই, পিস্তল আর প্রেমকেও দূরে রাখি। কেন জানি না, তবুও তো ভালোবাসতে ইচ্ছে করে বারবার। Hoy en día le tengo miedo a las relaciones, no puedo confiar más, incluso le tengo miedo a los seres humanos. Si son como árboles, podría amarlos, si son como cisnes negros, podría confiar en ellos. Deseo escribir poemas en noches estrelladas, deseo respirar hondo en los bosques de pinos. Evito los cuchillos y los seres humanos, también evito besos no deseados. Sin embargo, me enamoro una y otra vez. ¿Por qué? No lo sé. Muchas gracias y espero que les haya gustado. En nuestro programa anterior y en el de hoy, escuchamos la poesía de Maua Das, escritora, traductora, pintora, poeta y declamadora de la India. Ha traducido y recitado varios textos de Wilmer Zuleta, del inglés al bengalí, de quien es la voz de los poemas en español que acabamos de disfrutar. En estos poemas encontramos una insistencia en elementos de la naturaleza representados en la tierra, cuando se alude a los bosques y al olor a pino. Además, podemos entrever la condición humana en 2 imágenes. Una, la inquietud de un padre por el acontecimiento de una nueva vida. Y 2, la ambivalencia ante los sentimientos humanos y las relaciones. Antes de presentarles a 3 de los poetas más reconocidos en India, queremos recordar que la palabra bengalí se utiliza generalmente para referirse a alguien cuyos orígenes lingüísticos, culturales o ancestrales son de Bengala, y cuando nos referimos a literatura bengalí, denotamos el cuerpo de escritos en lengua bengalí, en este caso nuestro interés centrado en aquellos referidos a la poesía. 3 poetas reconocidos en la tradición literaria de India y que han inspirado a otras producciones son, primero, Rabindranath Tagore, que fue un poeta y filósofo que nació en Calcuta, India, en 1861. A principios del siglo XX, ejerció una gran influencia en la cultura occidental e hindú. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1913 por la colección de poemas en su obra Ofrenda de Canciones, Gitanjali, que actualmente forma parte de la colección de obras representativas de la UNESCO. A partir de entonces, su obra se tradujo del bengalí a otros idiomas. Su obra Jane Gana Mana es el himno de la India. Segundo, Islam Kazi Nazrul. Fue un poeta, músico, revolucionario y filósofo bengalí que nació en 1899 en Churulia, India. Fue notable por su activismo y literatura antibritánica, según fuentes académicas de Bangla Academy. Su poesía y su activismo nacionalista lo llevaron a ganarse el título popular de poeta rebelde y poeta nacional. Entre sus poesías representativas encontramos Rebelde, Cantar de Destrucción y El Cometa. Y tercero, Bankim Chandra Chatterjee. Fue un poeta, novelista, ensayista y periodista bengalí, famoso por ser autor de Vande Mataram, obra que inspiró a los luchadores por la libertad de la India y que más tarde fue declarada Canción Nacional de la India. Como un dato que puede resultar interesante, les compartimos que la primera antología en español de poesía bengalí contemporánea es La Pared de Agua, que reúne una selección de 41 poetas, desde mediados del siglo pasado a la actualidad, y fue editada por Olifante, publicada en el año 2011. La encargada de la adaptación al castellano fue la poeta y periodista chilena Violeta Medina. Esperamos que estos comentarios puedan motivar su búsqueda y lectura sobre la poesía bengalí y que permitan un panorama más amplio sobre el arte y la cultura.
Con Fortuna, el acceso a la información que nos ofrece el mundo contemporáneo nos permite conocer otras culturas, de las que antes no teníamos registro. Investigación y texto por nuestra compañera Alejandra Cardona. Escuchábamos una reflexión sobre la poesía bengalí, además de un poema titulado Realización y recitado en lengua bengalí por nuestra poeta y traductora invitada, la artista india Mahua Das, y su respectiva traducción al español en voz del profesor Wilmer Zuleta. Recuerden que ustedes también pueden enviarnos sus textos de máximo 1 minuto de duración en audio o de 200 palabras como máximo en caso de que prefieran enviarlo escrito, los cuales podrán ser leídos en nuestros próximos programas. Pueden escribirnos a nuestro correo brevísimo2020@gmail.com y visitarnos en nuestras plataformas de Facebook e Instagram, Brevísimo 2020. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa, a nuestros invitados especiales, Mahua Das y Wilmer Zuleta, y un agradecimiento especial a Edwin Solórzano, quien desde el estudio de Voces Alas, Volamos tu Imaginación, nos aportó con una serie de audios ambientados. Pueden escuchar los trabajos de Edwin en el podcast Al Aire, Crónicas, Cuentos y Relatos. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.